aspecto petrofísico. Porosidad tenemos la nomenclatura, la letra Y, phi, con algún subíndice numérico o alfabético, nos indica el tipo de porosidad que estemos analizando. La definición formal aquí la tienen ustedes: volumen total de poros entre el volumen total geométrico externo de la muestra. ¿Bien? El volumen total lo puedo desglosar como la suma de sólidos más poros, volumen de poros. Consecuencias de la definición, ya vimos que es adimensional y su intervalo de variación va de 0 cuando no hay poros a 1, expresado en fracción, cuando no hay sólidos. O va de 0% a 100%. ¿Bien? Quedamos y aclaramos que fracción y por ciento no son unidades de nada, ¿eh? El que alguien ponga eso está totalmente equivocado y hay que desecharlo, ese tipo de resultados. Vamos hacia el significado físico. ¿Qué representa físicamente la porosidad expresado de la manera más sencilla posible? Bueno, la porosidad tiene que ver con los poros, con los huecos, con las oquedades que tiene un medio poroso. Nos podríamos decir, una idea práctica sencilla, podríamos decir que la porosidad es una medida de qué capacidad de almacenamiento, de cuánto puede almacenar fluidos en su interior. Es decir, es una medida de la capacidad de almacenamiento que posee un medio poroso. Cuánto puede almacenar en su interior, eso representa una medida de la porosidad. No estamos utilizando ningún aspecto técnico, ningún tecnicismo, ¿no? Creo que eso lo puede entender cualquier persona y lo decimos de la manera más sencilla. Ese sería el significado físico, una medida de la capacidad de almacenamiento que posee el sistema poroso. ¿Qué tanto puede almacenar en su interior ese sistema? Eso está representando la porosidad. ¿Bien? Y finalmente pasamos a la representación gráfica. Bueno, pues yo siempre parto de la definición. Todo se centra en la definición. Por lo que estamos obteniendo, que estamos analizando, no estamos para nada despegándonos ni haciendo de lado la definición formal del concepto. Aquí, en este caso, porosidad igual a volumen total de poros entre volumen total geométrico, el volumen total está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda la expresión BP es igual a BT por phi. Si yo le agrego a esta expresión un 0, logro lo que habíamos dicho anteriormente. Logro integrar el álgebra, este quebrado, es álgebra, pero este quebrado tiene un sentido petrofísico. Este quebrado me está indicando una medida de la capacidad de almacenamiento que tiene el sistema. Estoy uniendo el álgebra con la petrofísica. Y la expresión BP igual a BT por phi más 0 tiene todas las características de la ecuación de una familia de rectas, la ecuación de la familia de rectas en su forma pendiente ordenada al origen, en donde el 0 que yo agregué es la ordenada al origen y me indica que todas las rectas en un plano P, volumen de poros, contra T, volumen total geométrico, ¿verdad? Me generaría una familia de rectas, todas pasando por el origen, un asterisco de rectas cubriendo los 4 cuadrantes. Y esa sería su representación gráfica. A mí no me interesa eso. Lo que me interesa es encontrar la representación gráfica de la porosidad. ¿Cuál es la zona gráfica en el plano cartesiano BP, volumen de poros en el eje Y, volumen total geométrico en el eje X? ¿Cuál es la zona gráfica para la cual en ese plano tiene sentido la porosidad? Ah, pues muy fácil. Si la porosidad es la pendiente, ¿verdad? Y además ya sé cuál es su intervalo de variación, ya sé que va de 0 a 1. Una pendiente 0 está sobre el eje X y una pendiente 1 está a 45 grados. Entonces concluimos, la representación gráfica de la porosidad, la representación gráfica que tiene sentido físico,
en un plano cartesiano, volumen total de poros contra volumen total geométrico externo, es la mitad inferior del primer cuadrante, ¿verdad? De 0 a 45 grados. Si alguien viene a representar gráficamente la porosidad en este plano fuera de ese intervalo, de esa zona, de 0 a 45 grados, está muy mal, no sabe ni ha entendido el concepto de porosidad. Y tenemos que rechazar y no aceptar esos resultados, porque nosotros nos estamos apegando al concepto estrictamente, ¿no? ¿Está bien? Esas serían las 5 etapas que pido para a los compañeros que les estamos pidiendo de favor un concepto petrofísico que lo presenten, que lleven a cabo así su exposición, siguiendo las 5 etapas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre esto, si no, para pasar al segundo ejemplo. Voy a entrar a definir el segundo concepto que estableció Archie para poder fundar la petrofísica, cuando fundó la petrofísica, que es el factor de resistividad. Antes de hablar del factor de resistividad, voy a hablar de otro concepto físico, muy aplicado aquí en petrofísica, que es el concepto de resistividad, para poder entrar al factor de resistividad. ¿Está bien? No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, lo que quieran, adelante para contestarla. Todo claro por ahora, profe. Sí, todo bien, profe. ¿Seguro? Bueno, vamos a pasar entonces al segundo concepto, que es la resistividad. La manejan ustedes muy bien, es rápido, todo eso lo han visto en su curso de electricidad y magnetismo aquí. Vamos ahorita a pasar directo regreso a los tipos de porosidad, ¿eh? Ahorita me voy directo a la resistividad, déjenme ver, está aquí, creo que no está aquí. Vamos entonces a entrar, déjenme ver si tengo aquí. No. Ahorita aguántenme tantito, déjenme buscar aquí la presentación. Aquí está, por aquí, déjenme ver. Aquí está. Muy bien, vamos a entrar entonces. Aquí. A ver. No sé si ahí vean la transparencia. ¿Sí se ve? Todavía no, profe. ¿No se ve? No, profe, todavía no. Ah, caray, a ver. Ya se ve. Ya se ve, profe. ¿Ya se ve? Sí. Ok, gracias. Ok. Ahí está, vamos a entrar al concepto, repito, voy a entrar al segundo concepto petrofísico. Aunque corresponde a la física, este concepto de resistividad y su complemento de conductividad son dos elementos básicos en el estudio de la petrofísica. ¿Está bien? ¿Por qué son básicos? Bueno, porque son conceptos que se generan, que surgen al hablar de un desplazamiento de corriente eléctrica. Y sabemos que nuestra energía, uno de los tipos de energía para poder introducirnos hacia el interior de la roca, es la corriente eléctrica, un tipo de los 4 tipos importantes que conforman toda la teoría de registros geofísicos, que permiten el desarrollo de todas las herramientas en el área de registros. Entonces, eso es un concepto ya muy utilizado, aquí lo vamos a recordar,
porque es fundamental para la definición de otros conceptos que estableció Archie. Entonces aquí está la resistividad. Bueno, aquí lo que podemos decir es que en petrofísica, aquí en esta materia, a diferencia de los cursos de física, en los cuales la resistividad se representaba con la letra Rho, con esos cursos de electricidad y magnetismo, la resistividad se representaba con la letra Rho. Aquí no se va a utilizar esa. Aquí la letra que propuso Archie para utilizar para representar la resistividad es una R mayúscula. Es una R mayúscula. Muy importante, dos comentarios. Este es el primero, acerca de la resistividad. No se va a utilizar la simbología tradicional de la letra Rho. Vamos a utilizar aquí la letra R mayúscula. Para referirnos a resistividad, vamos a utilizar la letra R mayúscula. Primera observación importante. R mayúscula y algún subíndice que me va a indicar el tipo de sistema al cual estoy calculando la resistividad. Así, por ejemplo, si pongo una W, ¿verdad? RW va a indicarnos que estamos midiendo la resistividad del agua. Si pongo una T, una T mayúscula, una T es como subíndice, una T minúscula como subíndice, R subíndice T, y me está diciendo que estoy midiendo la resistividad total del sistema. La T es total. ¿Está bien? La resistividad total. Si pongo una O o un 0, segunda observación importante, por favor. Si pongo una O o un 0 como subíndice, no estoy midiendo la resistividad del aceite. Por favor, es un caso excepcional aquí. Por eso digo segunda observación importante del tema. Y la primera es, no vamos a usar la simbología Rho, vamos a utilizar la R mayúscula. Segunda observación importantísima, no vaya a haber confusión. En este caso particular, la O o el 0 no es hablar de aceite, está hablando de la resistividad de la roca saturada con agua. Cada vez que ustedes vean la R mayúscula y una O con el subíndice O, el RO, la R mayúscula con el subíndice O 0, no es la resistividad del aceite, mucho cuidado, es la resistividad de la roca saturada con agua. Resistividad de la roca saturada con agua. ¿Está bien? Para que ustedes lo tengan presente. No hay que haber confusión. Son dos observaciones importantísimas. No utilizaremos la letra Rho para representar la resistividad. Y cuando tenga el subíndice 0 o la letra O, la R mayúscula, no se va a estar refiriendo a resistividad del aceite, sino que va a estar hablando de la resistividad de la roca saturada con agua. Y ya no estoy diciendo 100%, ¿eh? O sea, ese tipo de pleonasmos también es otra tontería, otra basura que hay que tirar. Lo dice, el sistema está saturado 100% de agua. Ya sabemos que la palabra saturado quiere decir lleno completamente. Ya para qué le pones, para qué echas a perder todo, para qué le pones el 100%. Mejor dile que se salga para afuera, ¿no? Y tienes otro pleonasmo muy bueno. O sea, si me dices que me salga, ya para qué me agregas el para afuera. O sea, este tipo de cosas tenemos que irlo eliminando. Es lo que tiene, les digo, la serie de tonterías, la serie de ideas erróneas que echan a perder todo el significado físico correcto de las cosas. Entonces, al hablar de saturación, ya queda claro que está el sistema lleno de agua. Entonces, nada, nosotros no vamos a repetir lo que se dice en los cursos tradicionales, ni lo que está en libros, está así establecido. Ustedes lean cualquier libro, dice RO, resistividad de la muestra, 100% saturada con electrolito. ¿Ya para qué le pones el 100%? Repito, nosotros vamos a ir tumbando esos mitos. Vamos a expresarnos correctamente. Desde ahí se ve quién domina la materia o quién es ignorante. Con esos pequeños, grandes detalles. Entonces, RO no es aceite.
No hay resistividad de aceite, es resistividad de la roca saturada con agua. ¿Está bien? Así lo definió Archie, y pues tenemos que respetar porque él es el padre de la petrofísica y lo estableció muy bien. Entonces, esa es la nomenclatura. Una R mayúscula con algún subíndice que me dirá al sistema al cual estoy midiendo la resistividad. Con el caso particular de que la o el cero representa la resistividad de la roca con la condición extra de que esté llena de agua. ¿Está bien? Una G, bueno, pues será la resistividad de gas, y así, otros sistemas por ahí que van a aparecer. Una R mayúscula con algún subíndice indicativo y haciendo la diferencia, bueno, haciendo la observación extraordinaria de que la o el cero no es aceite, es la roca saturada con agua. Bien, la definición formal de la resistividad, bueno, aquí algo importante primero. La resistividad se comporta inversamente proporcional o es inversamente proporcional a la conductividad. Y es importante recordarlo porque muchos autores aquí en esta área de petrofísica acostumbran manejar la resistividad, pero también hay otros, una buena cantidad, que manejan sus ecuaciones en términos de la conductividad. Entonces simplemente recuerden que son inversamente proporcionales, ¿no? La resistividad es igual a 1 entre C mayúscula. La nomenclatura de la conductividad puede ser la C mayúscula con algún subíndice, o bien muchos autores utilizan para la conductividad la letra griega sigma, la que está aquí, sigma. ¿Está bien? Entonces, puede ser la C, una C, que hablaremos de conductividad, una C mayúscula, o bien, cuando veamos el símbolo sigma, la letra griega, sabremos que está refiriéndose el autor a la conductividad eléctrica del sistema que está estudiando. Así lo entenderemos aquí en petrofísica. Y son inversamente proporcionales la conductividad y la resistividad. La resistividad es igual a 1 entre la conductividad. ¿Está bien? Es importante tenerlo presente. ¿Cuál es la definición formal de la resistividad? Aquí la tienen. Esta es la ecuación 3.9. La que aparece como 3.9, no es que sea la 3.9. Aquí la que aparece con ese 3.9 es la definición formal de resistividad. Ahí está la R mayúscula. Es igual a la resistencia. La R minúscula es la resistencia por el área transversal del sistema que estamos estudiando entre su longitud. ¿Está bien? Ahí está la definición. R mayúscula es igual a R minúscula, resistencia por área entre longitud. Lo tienen ustedes. ¿Está bien? Vamos a las consecuencias de la definición. Son varias las consecuencias, que aquí vamos a simplemente analizar dos. Primero, las unidades. Bueno, pues sabemos que la resistencia se mide en ohms. Entonces, tiene que estar presente los ohms porque está presente la resistividad. Y luego sé que el área son metros cuadrados y la longitud son metros. Entonces, metro cuadrado entre metro se cancela y me queda la unidad metro. Entonces, la primera consecuencia de la definición me establece que la resistividad tiene como unidades ohms metro. Ohms metro es la unidad física de la resistividad. Ohm metro. ¿Cuál es el valor? Vamos a la segunda consecuencia. ¿Cuál es el mínimo y el máximo valor de la resistividad? Bueno, pues la resistividad sería el mínimo valor de la resistencia tenga el valor de 0, cuando no se oponga nada al paso de la eléctrica. Una resistencia 0, pues toda la corriente pasa de un lado a otro completamente, pasa sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, su mínimo valor sería 0 cuando la resistencia toma el valor de 0. ¿Y es posible tener una resistencia 0? Bueno, pues investiguemos, ¿no? Uno checa los libros de física y ve que para obtener que un material tenga una resistencia 0, implica que se coloque, que se ubique, que se exponga a una temperatura de menos 287 grados centígrados, el 0 absoluto, ¿no? De forma natural. Entonces, es difícil llegar a una resistencia 0.
Sin embargo, la expresión me dice que hay un cero. Debe ser cero el mínimo valor. Cuando la resistencia toma el valor de cero, estoy ante un material superconductivo. Estoy hablando ya de superconductividad. Afortunadamente, hay mucha gente muy ingeniosa, muy pensante, y ya ha logrado, me decía un compañero aquí de la Facultad de Ciencias, que trabaja en el Instituto de Física, que ya se tiene aquí en una cerámicas y son superconductivas a -4 grados centígrados. Fíjense lo que representa, ¿eh? Es importante hacer aquí el comentario. Estamos desarrollando como humanidad, ya tenemos materiales superconductivos a -4 grados centígrados. El objetivo es llegar a tener materiales superconductivos a temperatura ambiente. Y ya está a un paso la humanidad de lograrlo. Ya desde -287 a -4, ya se hizo un recorrido bastante enorme. Estamos a punto de lograrlo como humanidad. Y el lograrlo va a generar una revolución enorme que ustedes van a vivir, ya me la platicarán después. Seguramente es un cambio tecnológico enorme, ¿no? A nivel de superconductividad, pues no hay fricción, no hay nada que se oponga al paso de la corriente eléctrica. Entonces, son materiales superconductivos, obviamente, no hay fricción, no hay temperatura, no se incrementa la temperatura, no hay disipación de energía calorífica, ¿verdad? Entonces, pues eso va a hacer un cambio revolucionario tecnológicamente hablando. Y imagínense, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta cuando viaja uno en carretera, cómo están las torres en carretera con los cables que van llevando electricidad de un lado, de un poblado a otro, de una ciudad a otra. Cada torre de sostén del cable también es un generador de energía, le dan un empujón, como quien dice entre comillas, le impregna energía a la corriente que viene de un poblado para que continúe todavía más lejos. Le da un incremento de energía para que pueda seguir viajando hacia otro poblado. Entonces, pues ese es el proceso actual. Imagínense que tuviéramos en lugar del cobre, que ya va a dejar de utilizarse, cuando esté el material superconductivo, van a ser cerámicas superconductivas. Imagínense que en lugar del cable de cobre estén las cerámicas superconductivas. ¿Qué va a pasar? Les va a llegar el fontanero una mañana o a la hora que sea para enviar energía eléctrica de una ciudad a otra, sube el switch y lo baja. Y con ese solo impulso, la corriente se va derechito hasta donde quieras programado, que hayas programado enviarlo, sin ningún desgaste de nada, ¿no? El metro, por ejemplo, en la Ciudad de México, en cualquier parte, bueno, pues va a ir como flotando, no va a haber, vamos a ahorrarnos un poco de los saunas en la tarde, ¿no? Todo el calor que se emana de fricción, las guías, las barras de corriente eléctrica, pues serán ahora superconductivas. Y además de que no se disipa calor, va a ser un ahorro de energía tremendo, porque a las 4:30 o 5 que llegue el fontanero a conectar la corriente eléctrica para que salgan los primeros trenes a trabajar, pues subiría el switch y lo baja. Y con esa sola energía todo el día estarían viajando los metros, los convoyes, ¿no? No hay fricción, no hay pérdida de energía, se aprovecharía bastante la energía y sería un ahorro tremendo. Y eso les va a tocar a ustedes vivirlo seguramente. Estamos a muy pocos años de distancia para lograr obtener materiales a temperatura ambiente con resistencia igual a cero. Materiales superconductivos que van a generar un cambio de tecnología enorme, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Entonces, va a ser muy importante y qué bueno que hay investigadores pensantes que van logrando eso. Sale el comentario de todo esto porque tenemos la definición de resistividad. Y teóricamente el valor mínimo es cuando la resistencia vale cero. La resistividad toma el valor de cero. Material superconductivo.
No hay otro valor menor. Si aún estamos batallando para llegar al cero, imagínense, no hay otro valor por definición más pequeño. Ahí está ya. ¿Está bien? Entonces la resistencia va de cero y puede ser tan grande como el que manifieste un cuerpo como la madera, el plástico, que no permiten el paso de la corriente eléctrica. O sea, realmente va de cero a un valor infinito, a un valor altísimo que sea aquel cuerpo que no permite para nada el paso de la corriente eléctrica, el plástico, la madera, ¿no? Entonces, va de cero a infinito su intervalo de variación. Sus unidades, ohms metro. Su intervalo de variación de cero a infinito. Bien, ya tenemos la nomenclatura, aclarando los dos casos particulares. Tenemos la definición formal, aquí está, resistividad es igual a resistencia por área entre longitud. Tenemos las consecuencias de la definición. Las unidades de la resistividad son metro. Su intervalo de variación va de cero a infinito. Pasamos al significado físico. ¿Qué presenta físicamente en palabras sencillas el concepto de resistividad? Bueno, es muy sencillo, ustedes lo marcan muy bien. La resistividad es una medida de la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Me está diciendo qué tanto se opone un cuerpo a dejar pasar la corriente eléctrica. Así en palabras sencillas. Una medida de la oposición de la resistencia que presenta un cuerpo a no dejar pasar la corriente eléctrica. ¿Está bien? Ese sería el significado físico. Y creo que eso cualquiera no lo puede entender. Palabras lo más sencillo posible. Y finalmente pasamos a la última consecuencia, su representación gráfica. En la representación gráfica, y aquí está este ejemplo muy claro, y no hay que olvidarlo, en la representación gráfica siempre la variable que estemos estudiando debe quedar como pendiente. Ya lo vimos con el ejemplo de velocidad. La velocidad quedó como la pendiente de la familia de rectas. Ya lo vimos con la porosidad. La porosidad quedó como la pendiente de la familia de rectas. Aquí, así como está escrita la definición, la resistividad está como el eje y yo lo necesito como pendiente. Bueno, pues muy sencillo, la longitud está dividiendo, la paso multiplicando del otro lado, del lado izquierdo, el área va a estar multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Tengo que hacer un proceso algebraico anterior, antes, para lograr la representación gráfica. Porque, repito, en toda representación gráfica, el concepto que estemos estudiando debe quedar como pendiente de la familia de rectas. Y aquí no está preparado así. Aquí, si lo dejamos así, la resistividad quedaría como el eje Y, ¿no? El eje X sería área entre longitud y la pendiente sería la resistencia. Si me piden que realice la representación gráfica de la resistencia, ya tengo todo listo. En el eje Y pongo la resistividad, en el eje X el área entre la longitud, agrego el 0 para tener las ordenadas al origen, y la pendiente estaría muy bien la resistencia. Pero no me están pidiendo la resistencia, me están pidiendo la resistividad. Entonces hago un proceso, repito, la longitud está dividiendo, pasa multiplicando del lado izquierdo, el área quedó multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tengo la expresión resistencia es igual, ¿verdad?, a longitud entre área por resistividad. Si le agrego el 0, 1, el álgebra, este producto de factores, resistencia por área entre longitud, eso es álgebra, que tiene un sentido físico, porque esta expresión me está diciendo qué tanto pone un cuerpo a dejar pasar corriente eléctrica o no, ¿verdad? Y lo uno, ¿verdad?, álgebra con la física y luego con la geometría analítica, porque la expresión resistencia, igual ya acomodada, estoy leyendo, la resistencia sería igual a longitud entre área por resistividad más 0. Esa es la expresión directa de una familia de rectas en su forma pendiente ordenada al origen. ¿Bien? Aquí está, ¿no? Ahí está la expresión.
en donde la resistencia me está diciendo que en el eje Y, en el eje Y dibuje la resistencia, aquí está. En el eje X dibuje la longitud entre el área, aquí está. La pendiente es la resistividad como lo estamos exigiendo, y el cero que agregué es la ordenada al origen. En principio, en este plano cartesiano, resistencia contra longitud entre área, tendría un asterisco, todos los 4 cuadrantes llenos de recta pasando por el origen. Pero no queremos eso. Lo que yo quiero es representar la resistividad. Y yo sé que la resistividad varía de 0 a infinito. Y una pendiente 0 se ubica sobre el eje X, y una pendiente infinita se ubica sobre el eje Y. Entonces concluimos, la representación gráfica con sentido físico de la resistividad es el primer cuadrante del plano cartesiano resistencia contra longitud entre área. Si alguien me dibuja una resistencia negativa o en cualquier otro cuadrante, no sabe ni ha entendido el concepto de resistividad, no lo maneja. Entonces tenemos que mandarlo a estudiar, ¿no? Recientemente te vas a estudiar, o sea, te pasa bien las cosas, ¿no? No entiendes lo que está ocurriendo. ¿Está bien? Ahí está, entonces. Son las 5 etapas que vamos a pedir para cada concepto que ustedes van a ir presentando. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Aquí hemos terminado el concepto de resistividad. ¿Dudas, comentarios? No, profe, por el momento todo bien. ¿Seguros? Vamos a ver el examen, porque primero que me crezca yo aquí, porque me dicen que no hay dudas, y me dicen, Dios, qué bonito, el examen ya me fluya. Espero que vaya quedando claro, ¿eh? Cualquier duda, la que sea, pregúntenla, cualquier inquietud. Bien, vamos a pasar, a ver si me escuchan bien, me está marcando aquí mi estabilidad. Vamos a pasar al tercer concepto. Al tercer concepto, que es el cruz de resistividad. Conocido, así lo definió Archie. Archie lo definió como FRF, así le puso él en su artículo. FRF, su nomenclatura FRF, porque era el nombre completo de Formation Resistivity Factor, ¿no? Pero yo les sugiero no utilizar, le pongo aquí para que se ubiquen ustedes, porque así se conocen muchas veces como factor de formación, pero yo hago la aclaración aquí, que ya sabemos, hemos decidido como gente de ciencia de la Tierra estudiar las formaciones geológicas. Entonces, me parece que es un pleonasmo, si mi vida a estudiar, toda mi vida estudiaba hacer las formaciones geológicas, pues entonces no tiene caso, no tendría un pleonasmo cada rato estar diciendo, oye, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando la porosidad de la formación, estoy estudiando el factor de resistividad de la formación, el índice de resistividad de la formación, la temperatura, ya sé que estudias formaciones, es decir, sugiero que no estemos repitiendo eso. Como gentes de ciencia de la Tierra, poner el nombre de formación a cualquier parámetro se me hace que es un pleonasmo, porque sabemos que lo que estudiamos son formaciones geológicas. Entonces, si bien es cierto que Archie le llamó Formation Resistivity Factor, pues en inglés, nosotros tenemos que apegarnos más a la física del yacimiento. Es más claro, no caemos en pleonasmos, y pienso que es lo más correcto. Entonces, nosotros nos vamos a referir a factor de resistividad, nada más factor de resistividad, ya no de la formación, porque sería un pleonasmo para nosotros. Pero, sin embargo, lo pongo aquí porque muchos libros, muchos autores, muchos cursos, siguen llamándole asientos para que ustedes tengan claro, cuando les pongan factor de formación, sí es el factor de resistividad. Y ya tienen ustedes en mente todo lo que hemos comentado. No es correcto estar poniendo formación a todo lo que calculemos, y ese es nuestro sistema estudiar de por vida, las formaciones geológicas. ¿Está bien?
Entonces aquí estamos hablando simplemente de factor de resistividad. Además se apega más el nombre a su definición, a su propia definición. Es más clara, es más directa, es más sencillo entenderlo así. No confundir a la gente. Bueno, empezamos con la simbología, como estamos haciéndolo con todos los conceptos. El factor de resistividad tiene como simbología una F mayúscula. Una vez si la alcanzan a ver, aquí está. Una F mayúscula y una R mayúscula como subíndice. F mayúscula, R mayúscula como subíndice. F, R. F subíndice R mayúscula. Mayúsculas las dos. Esa es la simbología para el de resistividad. F subíndice R mayúscula. Así lo vamos a representar, así lo vamos a simbolizar. Algunos autores ponen nada más la F y eso luego genera un poco de ruido con algunos otros parámetros físicos o astrofísicos. Aquí nosotros vamos a utilizar dos, la F de factor y la R mayúscula como subíndice, R mayúscula, para hablar de resistividad, F subíndice R mayúscula. Esa es la nomenclatura, ¿no?